traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en el libro del profeta Ezequiel y la semana pasada estuvimos viendo desde los capítulos 23 al 32. En el capítulo 23, que titulé Dos hermanas promiscuas, vimos la historia resumida de Samaria y de Jerusalén. Son las dos hermanas, las dos ciudades, y toda su trayectoria, que fue muy parecida. Lo que pasa es que Jerusalén fue peor todavía que Samaria. Luego vimos en el capítulo 24 una fecha crucial, que es cuando se produce el sitio, el asedio a la ciudad, a Jerusalén, y también es el capítulo cuando se produce la muerte de la esposa de Ezequiel, una muerte súbita, una muerte inesperada, y que va a servir para que el profeta no manifieste dolor, no manifieste ningún signo externo de tristeza ni de desolación, para enseñar lo que Dios ha retirado, la consolación sobre Jerusalén. Y luego veíamos los capítulos 25 al 32, que son una sección diferente de las otras de este libro, en el sentido de que son todo profecías contra naciones. Capítulo 25 es una sección sobre varias naciones justo alrededor del reino de Judá, como son Amón, Moab, los filisteos, Edom, y veíamos que en todas las palabras proféticas que hay contra esas pequeñas naciones había un denominador común, que era la alegría que habían tenido esas naciones al enterarse, al saber las noticias de la caída de Jerusalén. Y entonces es por eso por lo que el juicio de Dios viene sobre esas naciones. Y luego había 3 largos capítulos sobre Tiro y 4 largos capítulos sobre Egipto. 3 capítulos sobre Tiro, esa potencia económica que decíamos que era la capital mundial de la economía de entonces, su ascenso, su potencialidad y finalmente su hundimiento y su caída. Y también el rey de Tiro, con todo ese orgullo, esa soberbia que viene de precisamente estar en la cumbre. Y lo mismo con Egipto, hay 4 grandes capítulos en los cuales se habla del hundimiento de Egipto y también del mismo faraón, que de nuevo otra vez vemos la arrogancia y la soberbia, ¿no?, al tener tanto poder y haber llegado a una posición tan elevada. Y ahora entonces es cuando vamos a empezar aquí el capítulo 33, que lo he titulado Repetición de verdades y vaciedades. Capítulo 33, la primera parte, es una repetición de textos que ya han aparecido. En primer lugar vemos en versículo 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y esto ya salió en el capítulo 3, ¿verdad?, donde Dios pone al profeta como atalaya de su pueblo, atalaya de su nación. Lo mismo que un atalaya tiene que avisar de los peligros externos que está viendo, que él solo puede ver porque está en lo alto de la muralla, los demás están dentro del recinto y por lo tanto no pueden ser advertidos. Si el atalaya advierte, entonces los demás pueden tomar medidas de defensa, pero si el atalaya no advierte del peligro, entonces esa ciudad va a ser tomada. Entonces, en ese sentido, el profeta es ese atalaya a quien Dios le está mostrando los peligros de los cuales debe de advertir a la nación
para que tomen las medidas oportunas. Y luego, el otro texto a continuación, que es una repetición también, es lo que dice en el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y a continuación habla de que la justicia del justo no lo va a librar el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y es la lección que veíamos en el capítulo 18, cuando sale aquel refrán de que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces Dios corrige ese refrán enseñando que cada uno y cada generación es responsable de sus propios actos. No puede descargar su responsabilidad en otros, en sus padres, y decir, bueno, yo soy así porque la culpa la tienen mis padres, o mis padres hicieron esto y lo otro, y entonces yo me veo abocado a ser de esta manera. Entonces veíamos que ahí se enseñaba la responsabilidad individual que cada uno tiene de dar cuentas delante de Dios. Y esto es lo que de nuevo vuelve a salir aquí. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué el pasaje de la atalaya, que ya salió en el capítulo 3, y el pasaje de la responsabilidad individual, que ya salió en el capítulo 18, vuelve de nuevo otra vez a salir aquí? Bueno, a veces la repetición es necesaria, ¿verdad? Sí. Ya vimos cuando veíamos los primeros libros de la Biblia, en Éxodo, están las leyes que Dios instituyó, y la ley con mayúscula, que son los 10 mandamientos. Y luego en Éxodo 20, y luego en Deuteronomio volvemos a ver también otra vez una repetición de esas leyes, y concretamente en Deuteronomio, en el capítulo 5, tenemos de nuevo la enumeración de los 10 mandamientos. Y de hecho el nombre de Deuteronomio significa repetición de la ley. Lo que una generación aprendió, otra generación años después tenía que aprender de nuevo, porque somos dados a olvidar, somos olvidadizos. Y lo que en un momento dado, sí, lo tenemos claro, esto es evidente, por supuesto. Luego pasa el tiempo, pasan los años, y aquello se ha perdido en la neblina de la memoria, y ya no nos acordamos de nada de eso. Y necesitamos de nuevo ser recordados de las antiguas verdades que anteriormente se nos dijeron. Y en este sentido es lo que Dios está diciendo aquí. Para Ezequiel, tú, Ezequiel, ya llevas tiempo de ministerio, llevas años de ministerio, pero no olvides que tú eres atalaya, que yo te he puesto a ti en esa posición, porque es posible que alguien que está en el ministerio, que lleva años sirviendo al Señor, que lleva años predicando la palabra, con el paso del tiempo se vaya relajando y vaya perdiendo el norte. Y entonces necesita que de nuevo, otra vez se nos recuerde dónde están los fundamentos. Y lo mismo también en cuanto a esto de la responsabilidad individual, de que cada uno tiene que dar cuentas ante Dios, que cada uno es responsable por sí mismo. Y a continuación, después de esta repetición de verdades, hay una repetición de vaciedades, es decir, de dichos vacíos, de dichos vanos, de dichos que no tienen consistencia, no por supuesto de parte de Dios, sino de parte del pueblo. Y ahí es donde tenemos en el versículo 21 de este capítulo 33, dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes. El año 12º es que ya se ha producido la caída de Jerusalén.
La caída de Jerusalén se produjo en el año 11 de cuando Ezequiel fue llevado al cautiverio. Estamos en el año 12, luego ya se ha producido. En el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Claro, las noticias no corrían como nosotros ahora, que cogemos el móvil, ¡pim!, y nos enteramos de lo que está pasando en la otra parte del mundo instantáneamente. Aquí alguien ha venido, ha escapado desde Jerusalén, que ha caído en manos de los caldeos, y ha ido hasta Babilonia. Ha tardado meses en llegar. Hay una distancia enorme, no sabemos los peligros que habrá tenido que enfrentar y los medios, es posible incluso que haya tenido que ir a pie. Y es cuando el profeta se entera de que la ciudad entonces ha caído. Y pareciera que tras recibir esta dura disciplina, esta durísima disciplina, todo indicaría que los que están allí en la ciudad, en Jerusalén, los pocos que han quedado, van a cambiar de actitud, van a reaccionar y van a decir: después de todo esto que nos ha sobrevenido, vamos a cambiar. Sin embargo, hay un razonamiento que ellos están argumentando, que es un argumento que muestra lo vacío del fundamento en el que ellos se están basando. Y lo tenemos en el versículo 24. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Es decir, esta gente está haciendo una regla de 3. ¿Sabemos lo que es la regla de 3? Están diciendo: si uno, Abraham, tuvo la tierra, muchos, X. Despejas la incógnita, es que si uno poseyó la tierra, los muchos, con mucha más razón, van a poseer la tierra. Nosotros, que somos muchos, somos pocos en comparación con los que éramos, porque muchos han sido llevados al cautiverio, a la deportación, pero somos muchos en comparación con Abraham, que era uno. Así que si él se quedó aquí en la tierra, nosotros, siendo muchos, con mucha más razón, la vamos a tener. Parece que esta regla de 3 es matemáticamente verdadera, pero sin embargo esto no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base, se cae por su propio peso, porque hay una diferencia radical entre Abraham y ellos. Abraham es el hombre fiel a Dios, Abraham es el hombre obediente a Dios, que escuchó el llamamiento de Dios, que dejó su tierra, que fue hasta la tierra de Canaán y que vivió una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso llegando a querer sacrificar a su hijo porque Dios así se lo había mandado. Es decir, su obediencia llegó hasta el límite. ¿Cómo vas a comparar a ese hombre, a esa clase de hombre, con todos los que ahora han quedado en Jerusalén? Versículo 25. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Es decir, vais a estar transgrediendo, vais a estar quebrantando mi voluntad, mi ley, mis mandamientos, y pretendéis poseer la tierra. Es un imposible, es un argumento que está vacío, es totalmente un despropósito, es algo que no tiene sentido. Y es que una cosa es la fidelidad de Abraham, y otra cosa son los números que ellos representan allí en Jerusalén. Somos muchos, pero no son más que números, pero no tienen ninguna esencia, no hay nada auténtico, no hay nada verdadero en ellos. Aquí vemos una cosa muy importante,
cómo el corazón humano se inventa, se fabrica sus propios argumentos para llegar a conclusiones que realmente son totalmente disparatadas. De nuevo se hace realidad lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17 de su libro: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y aquí se está demostrando eso, porque ya digo, están en un momento crítico, en el momento más bajo de la nación, cuando han perdido la soberanía, cuando han perdido al rey, cuando lo han perdido todo, y todavía siguen argumentando, siguen pensando que, aun con todo lo que ha pasado, ellos van a seguir permaneciendo allí. Y el resultado de todo esto es patente en el versículo 27, les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de morirán. No van a escapar, no pueden pensar que ellos salen indemnes, que ellos salen seguros, que ellos salen adelante mediante ese razonamiento que es vacío. Esto es lo que están pensando los que han quedado todavía en Jerusalén. Pero los que están en Babilonia, los que ya han sido llevados, los que están con el profeta Ezequiel, fíjate lo que están también argumentando. Versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Pero lo están diciendo en tono de burla, en tono de chanza, es decir, para reírse del profeta. Vamos a ver qué palabra tiene este hombre. Y vendrán a ti, versículo 31, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Halagos con sus bocas. Al profeta le están diciendo palabras agradables, palabras bonitas, pero en realidad en su corazón ellos siguen en la misma dureza de siempre. Estos son los de Babilonia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Ah, qué bien habla este hombre! ¡Qué elocuencia! ¡Qué discurso! Es maravilloso escuchar todo esto. Pero es solamente quedarse con la cáscara, quedarse con la superficie, no con el contenido del mensaje, no con la esencia, que es lo que importa del mensaje. Así que repetición de verdades de Dios para el profeta y también para cada uno del pueblo, y repetición de vaciedades por parte del pueblo que no van a ninguna parte. Pasamos al capítulo 34. Lo he titulado Pastores depredadores y pastor apacentador. Pastores depredadores, todos sabemos lo que es un depredador, ¿verdad? Es una fiera que viene para cazar, que viene para cazar y para destruir y para comer y arrebatar, etc. Bueno, pues en el capítulo 34 el profeta, de parte de Dios, está describiendo así a los dirigentes de Israel. Versículo 1, vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, aquí tenemos a pastores, los pastores son los dirigentes
Ya hemos hablado en varias ocasiones que el término pastor se puede referir al pastor de ovejas, pero también a los dirigentes de una nación, ya sean los dirigentes espirituales o los dirigentes civiles, porque los dirigentes son los que guían al rebaño, que es la gente, que es el pueblo, que es la nación. Y aquí estos pastores se han convertido en depredadores, es decir, más que pastores, en vez de pastores, son lobos que han venido para aprovecharse del rebaño, para sacar todo lo posible del mismo, en vez de apacentarlo, en vez de estar alimentándolo. No ejercen como pastores. Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así que en ninguna manera esta gente está ejerciendo la tarea, la función que Dios les ha encomendado de cuidar, de proteger, de dirigir a la nación, sino que es todo lo contrario. Están sacando de ella todo el provecho posible y están dejando a un lado todos los deberes y las responsabilidades que tienen para cuidar de toda esa gente que Dios los ha encomendado. Y el resultado de todo eso lo tenemos en el versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Así que este rebaño, que debería de estar unido, protegido, son ovejas que está cada una por su lado huyendo ante los peligros que se están cerniendo sobre ellos. Y lo que Dios va a hacer es juzgar a estos pastores. Versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Así que Dios va a ejecutar juicio sobre todos estos malos pastores, y no solamente eso, sino que los va a quitar del cargo en el cual Él los ha puesto. Les haré dejar de apacentar las ovejas. Y Dios lo que va a hacer va a ser intervenir Él personalmente en favor de todas estas ovejas que están siendo víctimas de estos malos pastores. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Así que no hay pastores, Dios los ha quitado de en medio y es Él mismo el que va a instituirse, va a ejercer como pastor del rebaño. Va a buscar las ovejas. Versículo 11, como hemos dicho, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Las busca, las encuentra y las apacienta, es decir, las alimenta y las cuida y les da aprisco, es decir, les da protección, les da seguridad. Dios está haciendo aquí las labores del pastor. Y me llama la atención los pronombres personales yo que aparecen en el versículo 11 y en el versículo 15. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Así que es Dios personalmente el que viene para hacer toda esa tarea. Esto en cuanto a los pastores,
pero la intervención de Dios continúa entre las mismas ovejas, porque hay ovejas engordadas, ovejas fuertes y ovejas débiles, ovejas flacas. Y las ovejas fuertes se están aprovechando, están pisoteando a los pastos de las ovejas débiles. De tal manera que se está produciendo una situación de injusticia patente dentro de la nación, dentro del pueblo de Dios, no solamente ya de los dirigentes hacia el pueblo, sino que entre el mismo pueblo hay unos que tienen una fuerza y otros que no la tienen, y los que tienen mucha fuerza están oprimiendo a los que no tienen esa fuerza. Versículo 17, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Así que Dios, que conoce los corazones y también conoce los comportamientos, va a hacer diferencia entre unos y otros, debido a los abusos de los fuertes contra los débiles. Versículo 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Así que unas están comiendo lo escogido, lo bueno, lo selecto, y están dejando a las demás lo que no vale. Unas están bebiendo el agua fresca, el agua clara, y están pisoteando el agua que las otras van a beber. Así que aquí es donde Dios interviene, lo mismo que hizo con los dirigentes, es decir, con los pastores de Israel, también va a intervenir y va a juzgar a todos estos fuertes. Versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Aquí tenemos entonces esta acción judicial de Dios entre el rebaño. Pero todavía sigue más adelante lo que Dios va a hacer, porque va a suscitar un pastor que es totalmente diferente a los que había antes. Están los pastores depredadores y Dios va a suscitar un pastor apacentador, un pastor cuidador. Versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Y David es aquí la figura de la que Dios está sirviendo, porque David fue pastor en los dos sentidos de la palabra, ¿verdad? Claro, fue pastor en el sentido literal, físico del término, porque esa su ocupación cuando era muchacho en la casa de su padre, y luego Dios lo elevó al cargo de pastor, es decir, de dirigente, de rey de la nación. Y Dios está prometiendo aquí que va a levantar un pastor como David, pero que va a sobrepasar a David. David es solamente aquí la sombra, es solamente la figura del pastor en el que Dios está pensando, que Dios está anunciando aquí, que no es otro más que Jesús, que en el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, se declara a sí mismo como pastor. Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y es lo que Dios está diciendo aquí,
que levantará sobre las ovejas a un pastor, uno. Aquí había muchos, todos depredadores, y aquí hay un pastor que es apacentador. Y es interesante porque aquí se cumplen dos verdades que hay en este pasaje. Una, Dios está diciendo, yo mismo las buscaré y yo las apacentaré. Y luego está diciendo, suscitaré un pastor que es un ser humano, que es Jesús. Bueno, en Jesús se cumplen las dos cosas. Es Dios mismo el que está ejerciendo eso y es un ser humano, Jesús, que es Dios y hombre, entonces el que está haciendo las veces de todo eso. Los resultados de este gobierno, es decir, de este apacentamiento de este pastor, lo tenemos en el versículo 25, estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Así que aquí hay paz y seguridad, mientras que antes, con los pastores depredadores, las ovejas fueron esparcidas, cada una escapando, cada una huyendo de todos los peligros que estos pastores eran para ellas. Ahora, con este pastor, esas ovejas están experimentando estas bendiciones de la paz y la seguridad. Versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Con las lluvias vienen los pastos y por lo tanto el rebaño, las ovejas, tienen alimento. ¿Qué diferencia entre lo que los dirigentes estaban haciendo y lo que este pastor apacentador va a realizar? Pasamos al capítulo 35, lo he titulado Monte asolado, porque la profecía de este capítulo 35 tiene que ver sobre el monte de Seir, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. ¿Cuál es el monte de Seir? El monte de Seir es el monte de Edom, del territorio de Edom. Edom está al sur del Mar Muerto, es un territorio rocoso, es donde está, como hemos dicho ya varias veces, la famosa ciudad de Petra, construida siglos después por los nabateos, excavada en la roca. Es un sitio inexpugnable para los ejércitos conquistadores porque es muy difícil de moverse en ese terreno tan abrupto y entonces eso es lo que hacía que los que habitaban allí se sintieran invulnerables, se sintieran seguros totalmente. Pero fíjate aquí la palabra que Dios dice contra estos que habitan en el monte Seir, versículo 3, dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Yo estoy contra ti. 12 veces aparece la expresión, yo estoy contra ti, en el libro de Ezequiel. Aparece referida a Jerusalén, yo estoy contra ti, aparece referida a Tiro, yo estoy contra ti, a Sidón, yo estoy contra ti, a Faraón, yo estoy contra ti, a Egipto, yo estoy contra ti, a los pastores de Israel que hemos visto, yo estoy contra vosotros, y ahora también a Edom, yo estoy contra ti. Qué terrible es que Dios esté contra alguien, ya sea un individuo o una nación. Porque si tenemos a Dios en contra nuestra, entonces estamos perdidos. Por contra, qué bendición es que Dios diga, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Es una palabra de promesa que fue dirigida a Isaac. Yo estoy contigo y te bendeciré. Dirigida a Jacob. Yo estoy contigo y te guardaré por donde fuera que fueres.
dirigida a Jeremías, yo estoy contigo para librarte de todos los que van a maquinar contra ti. Dirigida a Pablo, yo estoy contigo cuando estaba en Corinto y había muchas asechanzas y muchos peligros contra Pablo. Yo estoy contigo. Pero las palabras que aquí estamos viendo y concretamente aquí contra estos del monte de Seir es, yo estoy contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está contra esta nación? Tenemos la razón en el versículo 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Es decir, cuando la nación de Israel está viviendo sus peores momentos, los momentos que estamos viendo en los libros de Jeremías y de Ezequiel, los de Edom van a atacar a Israel. Cuando se produce el ataque de los caldeos contra Jerusalén, los de Edom se van a unir con los enemigos de Jerusalén para hacer todo el daño posible. Si vamos un momentito al manual, a la página 94, tenemos ahí el mapa que nos muestra las campañas de Nabucodonosor, o sea, de los caldeos, contra Judá y contra Jerusalén. Los que lo tenéis en color, veis que hay una línea, unas flechas que están en color morado. Viene del norte, va bajando para abajo, ahí es donde consulta su adivinación, como vimos hace 2 semanas, me parece, y entonces es cuando decide que el ataque va contra Jerusalén. Pero si miramos abajo del mapa, hay una flecha verde que sube hacia arriba. Esa flecha verde viene precisamente del territorio de Edom, es decir, del monte de Seir, y entonces indica el ataque que está viniendo ya no solamente del norte de Nabucodonosor, sino también del sur de los edomitas, aprovechándose de la debilidad en la que Jerusalén en este momento se encuentra. Y es a partir de ahí donde viene el juicio, por tanto, contra esta nación. Versículo 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Así que Dios está ejecutando aquí juicio contra aquellos que han venido para hacer el mayor daño posible en Jerusalén. Y de hecho hay un salmo que me parece que ya nos lo he mencionado en alguna ocasión, que es el Salmo 137, versículo 7. Este salmo está escrito por los cautivos que estaban en Babilonia, añorando a Jerusalén, añorando la ciudad, y los que estaban allí diciéndoles, bueno, cantadnos cánticos de Sión, enseñadnos vuestras canciones. Y el autor está diciendo, ¿cómo vamos a cantar aquí cánticos de Sión si estamos abatidos y estamos humillados? Y en el versículo 7 dice, oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Entonces, aquí vemos esa actitud que estaban teniendo cuando Jerusalén estaba cayendo. Ellos estaban empujando también para que esa caída se produjera del todo. Este monte va a ser un monte asolado, porque va a venir el juicio contra ellos. Pasamos al capítulo 36, lo he titulado Montes recuperados y nombre vindicado. Fíjate, hay un contraste, ¿no?
Capítulo 35 hay un monte asolado y en el capítulo 36 hay unos montes recuperados, montes que se han perdido y que se van a recuperar. Versículo 1, 36. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra del Señor, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Aquí tenemos entonces la conquista del territorio, de todo el territorio que ha caído en manos del enemigo. Y está ejemplificado en la captura de los montes, de los sitios más elevados, los sitios más altos, también el enemigo se ha apoderado de ellos. Los valles es fácil conquistarlos, ¿verdad? Sí, porque los valles son los lugares bajos. Los sitios elevados son los lugares que son más difíciles de conquistar. Por eso se hacen los castillos y las fortalezas en las cumbres. Pero aquí los montes de Israel han caído todos ellos en manos del enemigo. Y el enemigo está jactándose y está diciendo: también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Pero Dios va a intervenir de modo que donde había desolación no ha quedado nada, porque el enemigo lo ha arrasado todo. Dios va a traer restauración y esos montes de los que el enemigo se ha apoderado van a ser recuperados y devueltos otra vez a el pueblo Israel que ha estado habitando en ellos. Versículo 7, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Y es el anuncio también de que ese pueblo que ha sido deportado a Babilonia va a volver otra vez y va a poseer de nuevo otra vez esos montes. Montes recuperados del poder del enemigo. Nombre vindicado. El nombre que ha sido degradado, el nombre que ha sido rebajado, pisoteado, el nombre de Dios, por causa de su pueblo, es el nombre que va a ser vindicado, que va a ser levantado, exaltado, santificado. El nombre de Dios. Profanado ante las naciones. Versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Señor, y de la tierra de Él han salido. Como el nombre de Dios está asociado con el nombre de su pueblo, Dios es el Dios de Israel, y como Israel ha caído tan bajo, entonces a ojos de terceros, a ojos de los extranjeros, de las naciones, el nombre de Dios ha caído también, como ha caído Israel. Y es entonces por amor a su nombre que Dios va a intervenir, para que su nombre no sea difamado, para que su nombre no sea blasfemado por causa del pecado de su pueblo. Versículo 22, o mejor 21, pero he tenido dolor
al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Sí, porque el nombre de Dios se ha vuelto motivo de escarnio, de burla. Fíjate qué clase de Dios tienen estos, que son esclavos, han perdido su territorio, están derrotados, están humillados, los hemos vencido. ¿Qué clase de Dios tienen? Y es a causa de ese dolor que Dios siente por ver su nombre pisoteado de esta manera, por lo cual Dios va a intervenir. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Este argumento que Dios emplea aquí ya nos salió en el capítulo 20, varias veces. El capítulo 20 es un resumen de la historia de Israel, comenzando en Egipto, entrando en el desierto, pasando por el desierto y entrando en Canaán. En cada uno de esos lugares, Israel ha profanado el nombre de Dios. Lo profanó en Egipto, lo profanó cuando entraron en el desierto, lo profanó la siguiente generación en el desierto y lo volvieron a profanar al entrar en Canaán. Y una y otra vez la palabra de Dios es pero a causa de mi nombre, no los destruí en Egipto, no los destruí en el desierto, no los destruí cuando todavía seguían en el desierto, no los destruí cuando entraron en Canaán, a causa de mi nombre. Podía haberlo hecho, tenía suficientes razones para hacerlo en justicia, pero a causa de su nombre, el nombre de Dios está empeñado en la causa que Dios tiene con este pueblo y por lo tanto es por eso por lo que Dios va a intervenir. Y es lo mismo aquí. Versículo 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por lo tanto, Dios va a hacer una obra en ellos a fin de que en ellos haya una transformación de tal manera que puedan ser un testimonio verdadero de Dios y puedan dar gloria a Dios y el nombre de Dios sea santificado a través de ellos. ¿En qué consiste esa obra que Dios va a hacer para vindicar su nombre? Pues tiene varios componentes. Primero, regreso, vuelta otra vez a la tierra que han perdido. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Sí, hay que empezar por ahí, porque mientras esta nación sea una nación sin tierra, hay algo muy importante que le falta. Hay naciones actualmente, pueblos, que no tienen tierra propia, viven en tierra de otros. Por ejemplo, los kurdos. Los kurdos están esparcidos por Irak, por Irán, por, no sé si Afganistán, están por toda esa región. Pero ellos no tienen un territorio propio, independiente, que puedan decir, esto es nuestro y nosotros somos soberanos y mandamos aquí. No, están a expensas de otros. Tenemos también el pueblo gitano, que está esparcido por tantos lugares del mundo, pero ellos no tienen un territorio propio donde puedan decir, aquí es donde nosotros mandamos. Y hay otros pueblos también que ocurre lo mismo. Israel estaba en esta situación, fuera, sin tierra. Pero Dios habla aquí
del regreso otra vez a su tierra. Pero no solamente esa obra de Dios para con ellos va a consistir en un regreso físico, sino que va a ser algo más profundo, algo interior, una transformación, porque después de todo, si este pueblo sigue siendo el mismo de siempre, van a volver otra vez a tropezar en la misma piedra. Mientras no haya un cambio interior, este pueblo no tiene solución. Este pueblo y ningún pueblo. Por eso es por lo que Dios va a efectuar una obra interior de transformación en ellos. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En otras palabras, hay un perdón de pecados, hay una purificación de toda la iniquidad, de toda la maldad que hay en sus corazones. Todo eso va a ser lavado, purificado. Primera de Juan 1:7 habla de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigue adelante, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque mientras siga siendo el viejo corazón, el viejo espíritu, o sea, la vieja naturaleza, el viejo hombre, no hay remedio, no hay solución. Hace falta una nueva creación, una nueva naturaleza, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y es lo que Jesús dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para formar parte, para ver el reino de Dios, para ser parte de ese reino. Pero va más allá todavía esta obra. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se concedía en el Antiguo Testamento a personas que se podían contar con los dedos de la mano. Uno tenía que ser un David, uno tenía que ser un Moisés, tenía que ser un hombre de una talla para una función tan importante y tan especial, que entonces es cuando era ungido con el Espíritu de Dios. Pero el resto, la gente normal y corriente, no. Pero aquí Dios está prometiendo: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ese espíritu entonces es lo que nos da el poder para poder hacer la voluntad de Dios y andar en sus caminos y por lo tanto agradarle a Él. En vez de profanarlo, en vez de degradarlo con nuestra conducta, estamos glorificando porque le estamos agradando a Él. Y es de nuevo otra vez el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, donde Dios habla de que yo enviaré el Consolador a vosotros, el Espíritu de verdad. Y versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y esta es la antigua, el propósito antiguo de Dios para con su pueblo.
me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Cuando vamos a Éxodo capítulo 6 y versículo 7, cuando todavía el pueblo está en Egipto, Dios le dice a Moisés que le diga a los hijos de Israel: y os tomaré por mi pueblo, eso, Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ese es el propósito de Dios. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí precisamente. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nombre vindicado, el nombre de Dios mediante esta obra que Él hace en medio de su pueblo. Versículos 31 y 32, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. De nuevo, Dios vuelve a reiterar el motivo último por el que Dios está haciendo todo esto. El motivo último no es el pueblo en sí, el motivo último es Él mismo, su nombre mismo, su gloria misma, que está en juego, que está en entredicho. Y es por eso, entonces, aquí se habla de una vergüenza. En el versículos 31 y 32, os avergonzaréis de vosotros mismos. Versículo 32, avergonzaos y cubríos de confusión. Es una vergüenza de autoinculpación, en la que ellos se están viendo a sí mismos y están diciendo: qué bajo hemos caído, cómo ha sido posible que hayamos hecho tan viles obras. Esta es una vergüenza de autoinculpación, es una vergüenza buena, porque forma parte de la salvación. Es una vergüenza diferente a la vergüenza de la condenación. La vergüenza de la condenación es la vergüenza del condenado, del que ha quedado fuera de la salvación. Y entonces siente la exclusión, siente la perdición sin remedio, y eso le produce esa vergüenza de condenación, que es diferente a esta vergüenza de autoinculpación, por la cual uno se juzga a sí mismo y se da cuenta de que sale condenado. Y entonces es cuando tiene que venir a buscar de parte de Dios la salvación. Pasamos al capítulo 37. Lo he titulado Resurrección y reunificación. Resurrección de Israel y reunificación de Israel. Seguramente es uno de los capítulos más famosos de toda la Biblia, este de el valle de los huesos secos, versículos 1 y 2, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. El artista francés Gustave Doré, que se dedicó a hacer grabados de todas las escenas de la Biblia, prácticamente cubrió desde Génesis hasta Apocalipsis, de todos los grandes pasajes y los grandes capítulos, pues entonces él hizo grabados con tinta, en blanco y negro, y concretamente de este capítulo él ha hecho un grabado también que es muy famoso, en el cual se ve al profeta en un sitio lleno de nubes oscuras,
y entonces cerca de él está todo lleno de esqueletos, de huesos y también de esqueletos que se están moviendo, que se están levantando, poniéndose ropa, etcétera, cobrando vida en definitiva. Y esto es efectivamente lo que aquí está ocurriendo. Es la representación de lo que ha pasado con Israel. Israel es un montón de huesos secos, muertos, sin vida, sin esperanza humana de vida, ni de recuperación. El lugar donde Dios está poniendo aquí al profeta para que vea toda esta visión es el lugar más desolador, porque todo respira muerte. No hay más que muerte, desolación y oscuridad. Y allí viene la pregunta de Dios al profeta, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La lógica diría no. La experiencia diría no. La estadística diría no. El materialismo diría no. No vivirán. Pero el profeta dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú sabes si pueden vivir, porque no solamente sabes si pueden vivir, sino que puedes hacer que vivan. Y ahí es donde Dios le dice, versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¡Qué auditorio! ¡Qué auditorio para un predicador! Un auditorio de huesos. El profeta ya ha estado predicando a gente que tienen oídos, no quieren oír, pero tienen oídos. Pero lo que Dios está diciéndole aquí al profeta es, predica a estos que no tienen oídos, que son solamente huesos, nada más. Es una situación insólita. ¿Qué predicador se ha encontrado alguna vez ante algo así? Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Si el profeta seguía por lo que le dicen sus sentidos, por lo que le dice lo que está viendo, por lo que le dice su experiencia, no va a pronunciar ninguna palabra, porque es inútil hablar a huesos. Pero el profeta no seguía por eso. El profeta seguía por la obediencia al mandato que Dios le está dando. Y es en obediencia a ese mandato que va a profetizar. Profeticé, versículo 7, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que, primer paso, de huesos se han convertido en cadáveres. De huesos se han convertido en cadáveres, en cuerpos. Pero todavía son cadáveres, son cuerpos muertos. Y ahí es donde viene la segunda orden de Dios al profeta en el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahora de cadáveres han pasado a ser seres humanos vivos, un ejército grande
en extremo. Y esto es una ilustración de lo que es Israel y de lo que Dios va a hacer con Israel. Israel es un conjunto de huesos muertos. Versículo 11, ellos mismos lo están diciendo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No tenemos solución. No hay salida ni recuperación para nosotros. Pero ahí es donde el Señor va a efectuar esta obra en ellos de resurrección. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Aquí está esa obra de resurrección, de restauración, de volver otra vez a poner a su pueblo en su sitio. Y no solamente eso, sino que también, además de traerlos del cautiverio, va a haber una reunificación de la nación. La nación, después de la muerte de Salomón, quedó dividida en dos. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Aquella división duró durante 200 años hasta que el reino del norte fue llevado cautivo a Siria y después el reino del sur fue llevado cautivo también a Babilonia. Pero aquí Dios habla del propósito de reunificar a la nación. Versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Y no solamente hay una reunificación, sino que hay también una obra espiritual, como ya hemos visto en el capítulo 36. Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Otra vez vemos esta frase, me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. La frase que Dios pronunció en Egipto a Moisés, mi propósito es este. La frase que ha pronunciado en el capítulo 36, vuelve de nuevo otra vez a pronunciarla en el capítulo 37. Sí, porque el propósito de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue permaneciendo. Me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y todavía hay algo más. Ya se nos ha anunciado el nombre de David, ¿verdad? Dios va a suscitar un pastor como David, que va a sobrepasar a David. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. En el Evangelio de Lucas, ya vamos a ir terminando, en el capítulo 1, cuando el ángel Gabriel viene a Nazaret para anunciar a María que va a ser la madre del Salvador, le dice lo siguiente, versículo 31, Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre.
y su reino no tendrá fin. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Es el que está anunciando ahí Ezequiel en el capítulo 37. Unas palabras proféticas que se cumplen en Jesús. Vamos a terminar hoy aquí. La semana que viene continuaremos con los capítulos 38 y 39, que lo he titulado Ataque y Final, y con los capítulos 40 al 48, que son la visión final, y con eso terminaremos el libro de Ezequiel y también terminaremos esta etapa del curso, porque ya se mete el verano y vamos entonces a descansar hasta que luego en septiembre volvamos a retomarlo. Así que os animo a que leáis los capítulos 38 y 39, 40 al 48. Los capítulos 40 y 48 son los capítulos menos leídos de toda la Biblia. Es así, es la realidad, porque cuando te metes en ellos, pues entonces dices, ¡puf!, qué difícil es todo esto de entender. Yo tengo muchas preguntas sobre esos capítulos, pero bueno, a lo que he llegado, eso es lo que voy a tratar de dar entonces la semana que viene. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.